Le damos una cordial bienvenida a un programa más de Rubro y Texto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este programa, Rubro y Texto, está dirigido a usted y tiene como propósito explicar de una manera breve y sencilla las jurisprudencias y tesis relevantes que ha aprobado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como máximo órgano que protege los derechos en la materia electoral. Y como ya usted lo sabe y lo conoce, las jurisprudencias y tesis están publicadas en el portal oficial de difusión denominado JUS Electoral y que podrá visitar en nuestra página de internet. Se la recuerdo con mucho gusto, www.te.gov.mx o directamente en la dirección electrónica que mostramos en pantalla. Hoy nos acompaña la maestra Claudia Marisol López Alcántara. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Lucy, muchas gracias y aprovecho para saludar a tu audiencia también. Muchísimas gracias por tu presencia. Ella es secretaria de tesis en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y antes de continuar en este programa, permítame hacer un repaso de por qué este programa ha sido llamado, pues así, Rubro y Texto. Es así porque para la construcción de una jurisprudencia y tesis es indispensable que estos tengan integrado dos elementos sustanciales. Un rubro donde se menciona el tema, concepto, figura o institución jurídica principal que constituye un criterio. Y el texto, donde en general se explican los aspectos esenciales del criterio que fijó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bien, ahora, para poder comprender de mejor manera las jurisprudencias y tesis, así como su importancia, como ya sabe usted, hemos contado en cada programa con la presencia de las personas del Secretariado de Estudio y Cuenta y Tesis, por supuesto, que integran las ponencias de la Sala Superior de este órgano jurisdiccional. Pues son personas que al estar involucradas en el estudio y que coadyuvan con las magistradas y magistrados de la Sala Superior en la elaboración de los proyectos de sentencias, de los cuales surgen los criterios de jurisprudencia o de tesis, nos podrán ayudar a comprenderlos. Por ello, hoy en este programa contamos con la presencia de una invitada especial, la maestra Claudia Marisol López Alcántara. Le comentaba yo, secretaria de tesis en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues bienvenida, Claudia, es un gusto, un placer que estés aquí en Rubro y Texto. Y bueno, ahora deme oportunidad de darle una pequeña introducción del criterio que veremos en este programa. Es una tesis que tiene una singular importancia, ya que en ella se consideró lícito difundir pautas ordinarias en un rango geográfico diverso para la transmisión de promocionales o mensajes de los partidos políticos durante periodos ordinarios, a pesar de ser pauta federal. Me estoy refiriendo a la tesis 7/2022, misma que desde este momento podrá ver en su dispositivo electrónico escaneando el código QR que está apareciendo en pantalla. Excelente, pues bien, vamos a empezar nuestra primera sección y la maestra Claudia Marisol, quien está aquí acompañándonos, será quien nos ayude a entender esta tesis. Esta sección se llama Arquitectura de la Jurisprudencia. Vamos con ella. Pues muy bien, estimada Claudia, esta tesis, como dijimos, en un principio cuenta con un rubro. ¿Nos podrías platicar sobre el tema que refiere esta tesis? Estoy hablando pues del contexto en general relacionado con el tema, el subtema, y bueno, pues ya nos dirás después la importancia. Adelante, Claudia. Claro que sí. Bueno, en principio cabe destacar que este criterio es de gran importancia. Si bien no se trata de una jurisprudencia de esta Sala Superior, sino de un solo precedente también de la Sala, ello porque no hay 3 sentencias, que es el requisito para que se pueda considerar obligatoria, no podemos demeritar la importancia que tiene, ya que en su momento se trató de un tema novedoso y atiende a aspectos relacionados con la pauta de los partidos políticos. La tesis, como referiste, es la número 7 de 2022, y establece principalmente cuestiones relativas a la transmisión de los promocionales de los partidos políticos en radio y televisión, de manera específica a los que se transmiten en el periodo ordinario, es decir, a los que se emiten fuera de proceso electoral. Este criterio es de gran utilidad porque sirve para orientar a las autoridades electorales en la resolución de asuntos con características similares y bueno, sabemos que estamos ya en unos procesos este año y bueno, también
próximos a otros futuros. Así es. Bueno, pues nos dejas un primer plano muy claro. Entendemos entonces que los partidos políticos nacionales en tiempos ordinarios, es decir, cuando no se esté en curso un proceso electoral, pueden transmitir mensajes o promocionales a nivel nacional, así como de forma regionalizada, o sea, en una entidad federativa o municipio, atendiendo a la necesidad o estrategia política que quiera comunicar cada partido político en tiempo ordinario. Subrayamos. Qué interesante criterio. Muchísimas gracias, Claudia Marisol. Como también habíamos comentado, los criterios cuentan con un texto y bueno, quienes nos ven saben que se encuentra esta tesis dividida en 3 partes. Las explico rápidamente. Los hechos se referirán a cuál fue el problema que se presentó. El criterio jurídico menciona lo que estableció o determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral, esto es, cuál fue su decisión, así simple y llanamente. Y la justificación es donde se señala el sustento por el que la Sala Superior tomó su determinación. Ahora, por favor, Claudia, nos explicas en qué consisten. Vámonos por partes, ¿te parece? Los hechos. Está bien. El criterio tuvo origen en el proceso electoral de Durango, en el anterior, de 2021, cuando el partido político Morena denunció al Partido Revolucionario Institucional por la transmisión de un promocional en radio y televisión en el que se hacía alusión a los logros del partido político y algunos de sus dirigentes. ¿Qué es lo que alegaba el partido político que denunció? Bueno, que se había hecho un uso indebido de la pauta federal, que había habido una vulneración al principio de equidad en la contienda y al modelo de comunicación política. Seguido el procedimiento respectivo, es decir, un procedimiento especial sancionador, que es el medio, la Sala Regional Especializada determinó que en efecto se actualizaban las infracciones que se habían denunciado. Ello porque estimó que el Partido Revolucionario Institucional estaba obligado a transmitir su promocional en toda la República Mexicana y no solo en un estado, que en el caso fue Durango, con un contenido local. Entonces, le impuso una sanción. En contra de esa determinación es que llega el asunto a la Sala Superior y es cuando aquí se debe de conocer y analizar si la determinación de la Sala Regional era conforme a la normativa. Muy bien, entonces ya tenemos claros los hechos y nos vamos a ir a la segunda parte importante, que es el criterio jurídico. Claudia, por favor, te pediría que nos esbozaras el criterio. Claro. La Sala Superior en el asunto lo que debía definir era si los partidos políticos estaban obligados a transmitir la pauta en toda la República Mexicana o si, atendiendo a las cuestiones de interés de lo podían hacer únicamente en una región o en un sector de esta. ¿Cuál fue el criterio que razona y que justifica la Sala Superior en su sentencia? Es decir, que los partidos políticos pueden hacer uso de su pauta. Esta es muy importante destacar que es la pauta ordinaria, de manera libre, que pueden usarla a nivel nacional o local, entendiendo local como una entidad federativa, un municipio o un grupo de estos. Ello porque a diferencia de una pauta electoral, la pauta ordinaria es única, es decir, no existen 2 tipos de pautas como sería la local y la federal. Muy bien, nos dejas muy claro este tema que es importantísimo, el criterio jurídico, y ya que tenemos los hechos, el criterio jurídico, pues ahora nos falta la justificación y ahí cómo nos los puedes decir en palabras muy ciudadanas. Ok, la Sala Superior al analizarlo estudió primero el marco normativo que hay alrededor de todo del modelo de comunicación política, del derecho de libertad de expresión que tienen los partidos políticos. En este sentido, advirtió que los partidos políticos tienen el derecho de usar permanentemente los medios de comunicación social. ¿Qué autoridad es la que se encarga de administrar estas circunstancias? Es el Instituto Nacional Electoral. Estas disposiciones se replican en otras normativas, como es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Elecciones en materia electoral. ¿Qué finalidad tiene ello? Bueno, pues proteger esta garantía constitucional de los partidos políticos de acceder a los tiempos en radio y televisión. En ese sentido, yo quiero entender que los partidos políticos pueden pensar en tiempos ordinarios y en tiempos de proceso electoral, ¿es así? Así es.
Antes de entrar a esa clasificación, me gustaría explicar, hemos referido la palabra pauta. Así es. Y dar una idea de lo que consiste. La pauta es este derecho a lo que tienen los partidos políticos y una idea general es el documento técnico en el que se describen la distribución de los tiempos para los que va a tener derechos a difundir un mensaje. También puede contener otros elementos como sería el horario en que se va a transmitir, si se hace en radio o en televisión o en ambos medios. Marisol, quiero entender, Claudia Marisol, que es una especie como de calendario, ¿no? Como con horarios, como pues yo lo conozco muy claramente porque en los medios de comunicación es muy común usar un pautado. Pero entonces ahí dice qué partido político, a qué hora, en qué día, cuántas veces se va repitiendo determinado spot. Es así, ¿no? Así es. Lo que mencionabas, pues determina si el partido político, un candidato independiente, una autoridad electoral o una coalición va a hacer uso de determinado espacio, en determinado horario y de determinada manera. Así es, y de hecho, para ahondar más, también las autoridades electorales tienen acceso, ¿no? Tienen acceso no solo a la pauta, sino también a estarse promocionando constantemente. Pero vamos a continuar en donde nos quedamos. Ok, en relación a los tipos de pautas, como ya habías comentado, tenemos dos, en donde los partidos políticos pueden difundir sus promocionales. La primera es la pauta electoral, que es la que inicia con la precampaña, abarca la intercampaña hasta la campaña. Y también está la ordinaria, que en palabras sencillas podríamos decir que es todo lo demás que no está en el periodo que antes mencionamos. Muy bien. Bueno, pues ya estamos ya con los tres aspectos muy claros. ¿Algo más que añadir antes de irnos a la pausa? Por el momento no. Quedamos con eso. Bueno, Claudia, es un criterio muy interesante. Vemos cómo los partidos políticos pueden hacer uso de sus prerrogativas, en este caso el uso de tiempos del Estado en radio y televisión para la difusión de promocionales de carácter genérico, en especial de cuando se trata del uso de la pauta ordinaria, que esta puede utilizarse por sectores geográficos, como nos dijiste, de acuerdo a su estrategia política, como nos comentaste. Y bueno, pues, estimada Claudia Marisol, por favor necesitamos que nos expliques más sobre este interesante criterio, pero para ello quiero invitarte a una pausa. Regresamos. Estamos de vuelta a su programa Rubro y Texto. Gracias por seguir acompañándonos. Estimada Claudia Marisol, también gracias por acompañarnos. Ha sido muy importante todo lo que nos has dicho. Le recuerdo, si usted nos acaba de sintonizar, Claudia Marisol López Alcántara es secretaria de tesis en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González del Tribunal Electoral, quien nos está explicando el contenido de las tesis que comentamos. Esta es la tesis 7/2022 de rubro pauta ordinaria. Los partidos políticos nacionales pueden transmitir promocionales de carácter genérico de manera regionalizada o segmentada. Claudia Marisol, este criterio definitivamente es muy interesante, por lo que valdría la pena que nos pudieras explicar, por favor, algunos aspectos para ello. Vamos a nuestra siguiente sección, vamos allá. Se llama Jurisprudencia Obliga, aquí y ahora. Regresamos, Claudia Marisol, vamos a irnos también por partes. ¿Nos puedes ahondar sobre la relevancia de esta tesis? Claro, esta tesis es relevante porque para llegar a la determinación y al criterio jurídico que estamos platicando y que determinó la Sala Superior, tuvo que observar diversos aspectos. ¿Qué hizo en principio? Bueno, buscar si en la normativa existía alguna disposición expresa que señalara que los partidos políticos pueden hacer uso de la pauta en tiempo ordinario de forma regional. También, no existía en este caso y también tenía que revisar si había alguna prohibición, lo cual tampoco existía. ¿Qué se hace? Pues se hace una interpretación armónica de diversos principios, entre ellos los del modelo de comunicación política, los de autonomía de los partidos políticos y del principio y el derecho que tienen los partidos de un uso de libertad de expresión. ¿Qué es lo que determina? Bueno, que estos, conforme a su estrategia política, pueden libremente determinar si van a transmitir, ya sea a nivel nacional o de forma sectorizada, conveniendo a los intereses de este
y bueno, claro, no inobservando algunos otros aspectos como es que el contenido sea genérico. Exactamente. Bueno, pues llegamos a un punto en el que vamos a saber cuál es el beneficio, pues no solo a los partidos políticos, porque me queda claro que es exclusivamente tal vez para los partidos políticos, pero ¿quién más se puede beneficiar de esta tesis y para quién es útil el conocimiento de este criterio? Sí, como bien dijimos, es muy útil para los partidos políticos porque pueden saber de qué manera transmiten su pauta y pueden, con base en ello, organizarse. Pero no solo para ellos, sino también para la ciudadanía, porque hay una garantía de que la información que reciben se ha ajustado a la norma y principalmente que va a estar enfocada a las necesidades que se tienen en su sector, en su región, en su entidad, en su municipio. Ojo que los partidos políticos entonces tienen que estar muy conscientes de los contenidos, ¿no? De los tiempos y ya entonces pasar a la pauta, ¿no? O sea, sí, llegar a ese momento en el que ya las estaciones de radio y televisión los van a transmitir. Así es. Muy bien. Y bueno, también hay otro aspecto que yo quiero resaltar como marco de esta sección. ¿Cómo podría aplicarse esta tesis, subrayamos tesis, a casos futuros? ¿Y tú consideras, Claudia, que se van a presentar más asuntos sobre este tema? Sí, seguramente estamos ahorita ya en el desarrollo de un proceso en el Estado de México. El próximo año también es un año electoral muy importante y seguramente se van a presentar muchos casos más, pero este criterio ya va a ser muy orientador para las autoridades electorales, en el sentido en que pueden resolver asuntos con características similares. Bueno, estamos hablando de una tesis muy importante. Claudia Marisol ya nos ha dado todos los puntos importantes a considerar. ¿Algo más que nos quieras añadir sobre esta tesis? Es importante destacar que no es posible aplicar las mismas reglas de propaganda en un proceso electoral a uno fuera de este. Es decir, el periodo ordinario únicamente debe tener un contenido genérico. En la distribución de las pautas se va a hacer de manera distinta dependiendo si es electoral u ordinario el periodo. Cuando es ordinario, es como pensar que se meten en una misma bolsa todos los tiempos para los partidos, tanto locales como nacionales, y se distribuye de una forma igualitaria. Cuando es en proceso, sí hay una manera diferenciada de distribuirlo, ya que se va a hacer conforme a la votación obtenida en la elección. Ya. Ok, bueno, pues todos estos puntos adicionales que tú nos mencionas son muy importantes para profundizar en el conocimiento del trabajo jurisdiccional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claudia Marisol, te agradezco por acompañarnos en este programa y tu participación con esta tesis tan interesante que permite a los partidos políticos el pleno ejercicio de su derecho a los tiempos de radio y televisión, que pone a su disposición el Estado de acuerdo a su autoorganización, tú lo dijiste muy claramente, y su autodeterminación. Claudia Marisol, quisiéramos seguir aquí platicando el resto del tiempo al respecto, pero tenemos que concluir por hoy. Pero déjeme reiterarle nuestro agradecimiento por acompañarle a Claudia Marisol. Muchísimas gracias. Y también a usted, estimada audiencia, antes de cerrar este programa, le recuerdo que este criterio está disponible para consultarlo desde su dispositivo electrónico escaneando el código QR que está viendo en su pantalla. Asimismo, todos los criterios de jurisprudencia y tesis que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral también los podrá consultar a través del portal oficial IUS Electoral, disponible en la página de internet www.te.gov.mx, así como mediante la dirección electrónica que estamos mostrando en pantalla. Síganos, por favor, en nuestras siguientes transmisiones para que esté bien enterado de las jurisprudencias y tesis que emita la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por medio de nuestros próximos programas. Nuevamente, maestra Claudia Marisol López Alcántara, secretaria de tesis en la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias. Y a usted también por acompañarnos en este programa Rubro y Texto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Quedamos. Hasta la próxima.